Me enamoré de mi maestra, y terminé descubriendo el engaño más sucio de su vida. Desde la primera vez que entré a su clase, algo en mí se desordenó. La maestra Elena tenía una presencia tan marcada que era imposible no fijarse en ella. No sé si era su forma de hablar, su postura o esos ojos verdes que parecían atravesar a cualquiera, pero desde ese momento supe que no era una profesora como las demás. Tenía 56 años, pero irradiaba una seguridad elegante que hacía que cualquiera en esa aula, incluidos nosotros, un grupo de chicos de 18, se sintiera particularmente alerta cuando ella pasaba cerca. Yo trataba de disimularlo, pero cada vez que me miraba, sentía un cosquilleo absurdo en el pecho. Al principio pensé que era solo admiración, la típica fascinación por una maestra interesante. Pero con los días entendí que lo que sentía iba mucho más allá. Empecé a buscar cualquier excusa para hablarle, un comentario ingenioso, una pregunta que realmente no necesitaba hacer, una sonrisa que yo creía que tal vez la haría sonrojar. Y aunque ella siempre respondía con ese tono juguetón que la caracterizaba, también se cuidaba de mantener cierta distancia. Eres buen estudiante, Marco. No te distraigas con tonterías, me decía con una sonrisa que, lejos de frenarme, me hacía querer acercarme aún más. Mis amigos, obviamente, se dieron cuenta. Algunos se burlaban, otros me animaban como si aquello fuera un reto absurdo. Y al final, un día me dejé llevar por ese impulso juvenil. La esperé después de clase y, con el corazón golpeándome la garganta, le pregunté si quería tomar un café conmigo. Elena no actuó sorprendida ni incómoda, lo cual me desconcertó. Simplemente suspiró y me dijo con voz firme. Marco, sabes que no puedo. Soy tu maestra. Pero en sus ojos vi un brillo que me dejó más confundido que antes. Volví a casa con la sensación de que, a pesar de su negativa, había logrado algo, que me veía, que no era indiferente. Lo que vino después fue casi un juego silencioso. Cada vez que la tenía cerca, buscaba la manera de demostrarle que mis intenciones seguían ahí. Y aunque ella insistía en mantener las cosas formales, empezó a mostrar pequeños gestos que alimentaban mi ilusión. Comenzamos a mandarnos mensajes sobre tareas, proyectos, aclaraciones de clase, pero en el fondo, ambos sabíamos que había un tono distinto en esas conversaciones. A veces me llamaba mi chico brillante, en tono medio broma, medio algo más, y yo me aferraba a esas palabras como si fueran señales de que existía algo especial entre nosotros. Hasta que un día, después de una clase de literatura que había salido especialmente bien, decidí intentarlo otra vez. Me acerqué cuando ella guardaba sus cosas y, casi desafiándola, le dije. Elena, todavía no me has dado una respuesta. Deberíamos salir. Ella se quedó quieta. Recuerdo perfectamente cómo se detuvo el ambiente, como si el aula hubiera inhalado conmigo. Luego sonrió, y aquella sonrisa fue tan suave que me derrumbó por dentro. Está bien, Marco. Si insistes tanto, podemos ir a cenar. Pero no se lo digas a nadie. Y ahí supe que estaba perdido. Pasé días planeando aquella cena. Busqué un restaurante elegante, iluminación tenue, música suave, todo lo que creí que encajaba con ella. Cuando llegó la noche y la vi entrar con un vestido negro y el cabello suelto en ondas, pensé que estaba soñando. Nunca la había visto así. Era como si todo lo que había imaginado sobre ella se hubiera materializado frente a mí. La conversación fluyó con una facilidad que me sorprendió. Hablamos de libros, de sueños, de cosas personales que jamás creí que compartiría conmigo. Por momentos sentía que de verdad había una conexión entre ambos, pero también surgían ciertos detalles que me dejaban una inquietud suave, casi imperceptible. A veces mencionaba lo caro que era mantener su estilo de vida, o hacía comentarios sobre cómo a veces desearía tener un poco más de dinero. Yo trataba de no pensarlo demasiado, pero era inevitable preguntarme si había un subtexto ahí. Un par de semanas después de aquella cena, empezó a invitarme a su casa con excusas que parecían razonables, ayuda con tecnología, revisar material para sus clases, ordenar documentos. Yo aceptaba sin pensarlo, porque estar cerca de ella se había vuelto casi una necesidad. Y mientras más tiempo pasábamos juntos, más confundido estaba. A veces parecía interesada en mí, en mis ideas, en mis emociones. Otras veces, la sentía distante, como si solo disfrutara tenerme a su alrededor. Pero yo ya estaba demasiado metido para cuestionarlo. Una tarde, mientras revisábamos unos materiales en su sala, la conversación tomó un giro inesperado. Hasta ese momento, todo había sido risas, bromas sutiles y ese tipo de tensión que se quedaba flotando en el aire sin que ninguno se atreviera a nombrarla. Pero de pronto, ella me miró con una seriedad distinta. Marco, tú eres un chico especial. Pero sabes que entre nosotros hay diferencias, dijo, sosteniéndome la mirada como si buscara algo en mi reacción. Yo ya sabía a qué se refería, pero aún así, sentí un nudo en la garganta. La edad no cambia lo que siento por ti, respondí, intentando sonar seguro aunque por dentro temblaba. Ella sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no supe descifrar. Como si disfrutara no solo de mi atención, sino del control que tenía sobre mis emociones. Aún así, seguí allí, sin cuestionar nada. Y mientras la relación avanzaba, también la confusión se hacía más grande.
Hubo pequeños gestos que alimentaron mis ilusiones. Una vez me dio un beso suave en la mejilla después de una conversación divertida. Sentí que el corazón se me quería salir, pero también noté algo distinto en su mirada, como si para ella todo fuera un juego del que solo podía salir beneficiada. Con el tiempo, mis padres empezaron a notar que yo estaba diferente. Me preguntaban si pasaba algo, y yo solo decía que estaba ocupado con la universidad. No podía contarles lo que estaba viviendo, pero tampoco podía evitar mencionar cosas sobre Elena aquí y allá. Lo talentosa que era, lo interesante que hacía la clase, lo bien que me sentía hablando con ella. Fue por esos días cuando empezaron sus pequeñas peticiones. Al principio, fueron cosas simples, un libro que le hacía falta, un material especial para sus clases, una cena más elaborada que le vendría bien. Yo quería justificarlo, pero había algo en la forma en que lo pedía, un tono suave, casi encantador, pero que llevaba implícita una expectativa. Y yo, cegado por lo que sentía, terminaba accediendo. Con cada gesto, con cada favor, sentía que estaba haciendo algo por nuestra conexión. Pero también me empezaba a incomodar la idea de que tal vez ella estaba aprovechándose de lo que sentía por ella. Aún así, me decía a mí mismo que no debía exagerar, que seguramente no era nada. Hasta que la noche de la verdad llegó. Habíamos pasado una velada tranquila en su casa. Música suave, un poco de vino, una conversación que yo creí que era especial. Estaba convencido de que por fin algo entre nosotros se estaba volviendo real. Pero apenas se terminó ese ambiente perfecto, ella sacó una factura de unos papeles y suspiró como si cargara un peso enorme. Marco, de verdad confío en ti. Estoy teniendo algunos problemas y me ayudaría si pudieras prestarme algo de dinero, dijo con esos ojos que siempre me desarmaban. En ese momento, todo se me vino encima. No quería pensar mal, no quería creer que su interés estuviera ligado a eso, pero era imposible ignorar la sensación de que la línea que habíamos cruzado ya no era emocional, sino útil. No sé cuánto tiempo tardé en responder. Me temblaba el pecho, sentía un vacío incómodo. Finalmente, respiré hondo y dije: no puedo hacerlo, Elena. No es justo que me pidas eso. Lo que vino después me destruyó. Su expresión cambió por completo. La dulzura desapareció, dejando al descubierto a una mujer fría, molesta, casi indignada. ¿Cómo te atreves? No puedes dejarme así después de todo lo que hemos compartido, me dijo con una voz que no había escuchado antes, cargada de reproche. Yo traté de mantener la calma, aunque por dentro me rompía en pedazos. No se trata de dejarte. Es que empiezo a darme cuenta de que lo nuestro no era lo que yo creía. Pensé que había algo real, pero ahora entiendo que solo estabas jugando. Lo dije con la voz más firme que pude. Pero por dentro, sentía que todo mi mundo se derrumbaba. En ese instante, toda la ilusión que había construido se vino abajo. Lo que yo había vivido como un sueño, como un amor imposible que se estaba haciendo realidad, resultó ser una manipulación disfrazada. Salí de su casa sin mirar atrás, con el corazón hecho polvo y una certeza amarga: había sido ingenuo. Los días después de ese último encuentro fueron un caos emocional. Me sentía vacío, decepcionado, como si hubiera despertado de un sueño que nunca debí creer. Durante semanas cargué con una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por haber caído tan fácil, por haber confundido atención con cariño. Y alivio porque, al menos, había logrado poner un límite antes de hundirme más. Con el tiempo, el dolor empezó a disminuir. Me enfoqué en mis estudios, en mis proyectos, en recuperar partes de mí que había dejado de lado mientras intentaba impresionar a Elena. Pero aunque yo había decidido cerrar ese capítulo, no sabía que su historia no había terminado. Los rumores comenzaron a circular de forma sutil. Primero eran comentarios sueltos en los pasillos, que la maestra Elena era demasiado cercana con algunos alumnos, que había recibido regalos, que tenía formas particulares de relacionarse con los chicos. Yo no dije nada, solo escuchaba, tratando de mantenerme al margen. Pero poco a poco, más voces empezaron a coincidir en lo mismo. Un día escuché a dos chicas hablando cerca de los casilleros. Una de ellas decía que Elena le había dado un trato especial cuando estuvo en su clase, mensajes fuera de horario, elogios extraños, detalles que antes habían pasado desapercibidos. La otra confesó que también había recibido insinuaciones, pero nunca se atrevió a decir nada. Aquello me heló la sangre. No porque me sintiera único, al contrario. Me di cuenta de que yo solo había sido uno más dentro de un patrón que otros ya habían vivido. Lo mío no había sido una excepción, sino parte de algo que llevaba tiempo ocurriendo. Con los días, otros estudiantes empezaron a compartir sus historias. Algunos hablaban de regalos costosos que habían comprado porque ella sugería que los necesitaba. Otros mencionaban favores fuera del salón. Cada testimonio encajaba como piezas de un rompecabezas que nunca quise ver cuando estaba enamorado. La situación llegó a un punto crítico cuando un grupo de alumnos decidió tomar acción y presentar sus quejas al director. Yo no estuve en esa reunión, pero se notaba que algo grande había pasado. El ambiente en la escuela cambió de inmediato. Se escuchaban murmullos por todos lados, miradas tensas, profesores caminando con un silencio incómodo. Un par de semanas después, la administración citó a Elena.
Las pruebas, los relatos, la acumulación de situaciones, nada pudo ignorarse. Mientras ella estaba encerrada en esa oficina, los pasillos parecían contener la respiración colectiva de toda la escuela. En cuanto se anunció su despido, todo estalló. Algunos estudiantes se mostraron sorprendidos, incluso tristes, porque recordaban a la maestra carismática que hacía las clases entretenidas. Pero la mayoría sintió alivio. Un alivio que venía cargado de justicia. Era como si todos hubieran decidido que ya no querían seguir callando, y de pronto, sus voces habían tenido peso. Después de ser despedida, Elena intentó mantenerse en contacto con algunos alumnos, como si quisiera defender su versión o recuperar un poco del control que había perdido. Pero su historia ya estaba expuesta. Cada explicación suya parecía más vacía. Y como no podía sostener sus mentiras, su imagen se desmoronó rápidamente. De un día para otro, dejó de aparecer por la escuela, y poco a poco, desapareció también de los comentarios. Aunque yo no participé directamente en la denuncia, sentí que todo cerraba un ciclo. No era solo sobre lo que me había hecho a mí, sino sobre lo que le había hecho a muchos. Su caída no me alegró, pero me dio una especie de paz amarga. Como entender que, aunque la experiencia me había lastimado, al menos había servido para que algo finalmente cambiara. Miré hacia adelante. Mis prioridades empezaron a acomodarse de nuevo. Y por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin que su sombra estuviera encima. Después de su despido, Elena intentó aferrarse a los pocos alumnos que todavía dudaban de lo que se decía. Les enviaba mensajes tratando de justificarse, asegurando que todo era un malentendido, que la estaban atacando injustamente. Pero su versión ya no tenía fuerza. Cada intento parecía más desesperado que el anterior. La red que había tejido con tantos estudiantes se fue rompiendo hilo por hilo. Los que alguna vez habían caído en sus encantos ahora entendían que su cercanía nunca había sido genuina. Yo observaba todo desde lejos, con una mezcla de tristeza y resignación. No me alegraba lo que estaba viviendo, pero tampoco podía negar que, de alguna forma, era el resultado inevitable de sus actos. Con su salida, la escuela poco a poco volvió a la normalidad. Los profesores hablaban de ella apenas en susurros, y los alumnos la recordaban más como una advertencia que como una figura respetada. Su imagen, la misma que un día me había fascinado, quedó reducida a eso, una historia incómoda que todos querían dejar atrás. Por mi parte, seguí adelante. El dolor que había sentido al descubrir sus intenciones se fue transformando en una especie de claridad interior. Había estado tan envuelto en la ilusión, en la emoción y en la necesidad de sentirme especial, que no había visto lo evidente. Con el tiempo entendí que no se trataba de mí, sino de la forma en que ella usaba a quienes tenía cerca. La experiencia me dejó marcas, eso es cierto. A veces me preguntaba qué habría pasado si no hubiera puesto límites, si hubiera cedido por completo a lo que ella pedía. Pero esos pensamientos se desvanecían rápido. Me di cuenta de que, pese a todo, había logrado salir a tiempo. Meses después, la historia de Elena ya no generaba sorpresa. Era solo un capítulo cerrado en la escuela y una lección abierta en mi vida. Una lección sobre dejar de confundir atención con afecto, y sobre reconocer cuando algo se siente turbio aunque uno quiera creer lo contrario. Yo seguí estudiando, haciendo mis cosas, tratando de estar en paz conmigo mismo. Y aunque todavía me quedaba una ligera sombra de lo que viví, también tenía la certeza de que no volvería a dejar que alguien jugara con mis sentimientos de esa manera. Al final, la historia con Elena no definió mi vida, pero sí me enseñó por donde no debía caminar. Hoy, cuando miro atrás, entiendo que lo que viví con Elena fue una mezcla de ingenuidad, deseo y falta de experiencia. Ella tenía la habilidad de envolver a la gente, de hacerte sentir especial, de darte la impresión de que compartías algo único, cuando en realidad solo estaba alimentando una dinámica que le favorecía. No sé dónde estará ahora ni cómo sigue su vida. Después de su despido, simplemente desapareció del ambiente educativo. No hubo más noticias, ni rumores nuevos, ni intentos de volver. Todo quedó ahí, una figura que un día deslumbró a muchos y que terminó perdiéndose entre sus propias decisiones. Para mí, en cambio, fue un punto de quiebre. Aprendí a valorar mis emociones, a poner límites, a no confundir la atención con el cariño verdadero. Y, sobre todo, entendí que las relaciones, las que de verdad valen, no se sostienen en juegos emocionales, ni en manipulación, ni en intereses ocultos. La vida siguió su rumbo. Terminé mis estudios, conocí personas nuevas, viví experiencias que me ayudaron a madurar de una forma más sana. Y aunque esa etapa con Elena quedó marcada en mi memoria, ya no me duele. Ahora solo la veo como una enseñanza que, aunque dura, me ayudó a caminar con más claridad. Ese capítulo se cerró. Yo seguí adelante. Y esta vez, con la certeza de que no volvería a entregar mi corazón a quien solo busca llenar vacíos a costa de otros. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.